negociación internacional como una competición que hay que ganar y tienden a emplear estrategias emocionales. A lo que vi es que son muy empáticos, por así decirse, con eso de las emociones. Ajá. Nada más. Algunos rasgos característicos. ¿Manda? Rasgos característicos. Temas como puntualidad, como honestidad, como renegociación. Hay culturas en las que cuando se dice sí, ya, es sí y punto. Y ya no hay posibilidad de hacer un cambio en la negociación. Cosa que es bastante honesta, ¿no? Bastante, digamos, ética, ¿no? Porque no puedes estar cambiando las cosas, a menos que haya una cuestión de fuerza mayor que te impida cumplir, y que tú estés viendo que te impida cumplir, entonces ahí puedes abrir la negociación o tratar de abrir la negociación. Pero de otra manera, estas culturas, o hay muchas culturas en las que no hay posibilidad de volver a renegociar, ¿sí? Sobre una negociación ya hecha, ya, sobre eso nos vamos. Y bueno, no es que todos sean así, no es que sean exactamente como les estoy diciendo, pero hay muchas culturas que se caracterizan por su forma. Platicábamos la semana pasada de los árabes, ¿no? Si ustedes negocian con un árabe, pues tienen que armarse de paciencia y de entendimiento de su cultura, porque ellos a las 12 del día en punto se orientan hacia la Meca, o lo que ellos consideran dónde está la Meca, y inician un rezo, importándoles un bledo si estás frente a ellos en una mesa. Entonces, ¿cuáles son las mejores horas para negociar con los árabes? Pues las horas en las que no implica su rito, su ritual, ¿sí? Porque de otra manera, pues vas a tener que armarte de valor y es muy probable que lo que se esté poniendo en la mesa pues, se tenga que postergar. No, no es muy probable, es generalmente cierto, ¿verdad? Entonces, el arte de negociar implica el conocimiento de todas y cada una, o más bien, la preparación de todas y cada uno de los aspectos que tú consideras que vas a negociar. Entonces, el objetivo debe estar bien planteado siempre sobre qué vas a negociar. La culminación, digamos, de una negociación ya de entendimiento entre personas de distintos países y que se va a llevar a cabo en el futuro, en un futuro muy cercano, pues es el establecimiento de las condiciones. Justamente es la cúspide. Y esas condiciones, voy a empezar con el tema ya que viene, pero ahorita antes de que se nos vaya el enlace, les voy a dar instrucciones para que realicen una actividad. En este hecho, la actividad que van a hacer, bueno, de una vez se las digo, es Gabo ya hizo lo suyo, Gabriel le va a tocar. Gabo, tienes que profundizar un poquito en estas culturas, en la negociación que hacen estas culturas. Sí hay información en internet, yo la he visto. Sí, de hecho Gustavo, lo que, profe, perdón. lo que me preguntaba de las características, lo que encontré fue de que los anglosajones usan tácticas más racionales para hacer ¿cómo se dicen? Sus Tu negociación. negociaciones. Ajá. Mientras que los españoles ven la negociación más como competencia, o sea, como que hay que ganar y Sí. emplean más estrategias emocionales. Esos son. Ok. Bueno, tú ya cumpliste tu tarea. Sería Gustavo, a él le tocaría Japón y China. A Abril le tocaría a los países árabes y Edith, la comunidad latina, los países latinos. ¿Sí? Que España es un poquito latino, pero vamos a diferenciarlo de los latinoamericanos, que hay una gran diferencia en la forma en que negocian los latinos, los latinoamericanos y los europeos, ¿sí? Incluyendo España, aunque es latino. Entonces, Abril, tú vas a buscar sobre los países árabes cómo negocian, ¿sí? Incluyendo Israel, ¿eh? Porque Israel, aunque no quieran, pues son parte de esa misma comunidad árabe que tanto se odian, ¿no? Pero Israel también tiene lo suyito en cuestiones de negociación. Son más occidentalizados, sin embargo, no se eximen de todo de las condiciones o las características
que por idiosincrasia, por morfología incluso, tiene cada país. Entonces, eso lo van a hacer, les voy a dar tiempo para que a la siguiente enlace empecemos a ver esas caracterizaciones, esas características, ¿sí? Y desde luego van a enviar el documento al Classroom. No sé si ya los enviaron, ya estaba la actividad en Classroom, pero bueno, para completarla, ¿no? Necesitamos cerrar con eso el día de hoy. Les decía, bueno, Pero ¿qué pues ya no negociamos? nos va a dar tiempo de entregarla Para entregarla, porque sí. ya se venció el tiempo, ¿no? Sí, sí les voy a dar más tiempo. Y no se preocupen por eso. ¿Ok? Ok. Bueno, les decía, ¿cuál es el pináculo? ¿Cuál es ya, digamos, la formalización de la negociación? Pues es cuando realmente ya lo plasmamos en un documento, en un convenio o en alguna cosa que nos obligue a ambos a cumplir. Fíjense ustedes, aquí voy a empezar a meterme un poquito en un tema que espero que ya hayan visto, no sé si ya vieron derecho internacional, Profe, ya lo vieron, ya vieron también derecho mercantil. Derecho mercantil es relaciones mercantiles entre dos entes, generalmente en un mismo país, y el derecho internacional nos habla de dos tipos de derecho, el derecho público y el derecho privado, ambos internacionales. El derecho público no tiene vuelta de hoja. Aquí habrá que decir lo siguiente, ¿cuál es la ley que rige? ¿Cuál es la ley que rige cuando hay una negociación entre dos personas de distintos países? ¿Qué ley regirá? ¿La del vendedor o la del comprador? Es decir, si yo le quiero vender a una persona que está viviendo, que está situada en otro país distinto, podemos pensar España, ¿cuál de las dos leyes, cuál de las leyes de estas personas, de los españoles o los mexicanos, será la que utilizaremos para formalizar nuestros tratos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién dijo yo? La idea que sea, no importa. No pasa nada. No tengan miedo de hablar. Bien, Abril, escucho. Profe, pero es que no recuerdo bien, pero se supone que para eso hay como una ley internacional, ¿no? O sea, se aplican los dos países a esa misma ley, ¿no? No se puede, es que Vamos, no recuerdo muy bien, no más recuerdo o muy bien. menos. Bueno, bueno, ¿ustedes qué creen? A ver, vamos a platicarlo y no se inhiban, o sea, estamos platicándolo porque evidentemente, pues tenemos que llegar a un acuerdo todos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que haya una ley universal que sea la que nos adoptemos todos? Sin pena y sin bronca, díganlo. ¿Creen o no creen? Que exista una ley suprema, digamos, una ley internacional que sea a la que nos tengamos que someter todos. pues yo digo que sí, ¿no? ¿Mandé? Con eso. Yo digo que sí, ¿no? Con eso, pues, por el gobierno y todo eso. Aparte de que, varios países están, como A unidos ver, para... complementando la idea. Estoy bien, estás bien, Gabriel. Ahorita nada más vamos a complementar la idea. Ahora, Ujú. esta ley supuesta internacional aplica para todos y cada uno de los países, nomás porque sí. O sea, será una cuestión de justicia, una cuestión de legalidad universal, que todos y cada uno de los países se sumen y digan sí, pues sí, es el jefe, es la jefa. Pues depende, ¿no? Si el país se quiere unir, ¿no? No es como la ONU, así que unos se unen y Que otros no. ya vamos ¿No es dándole cuerpo. la Cámara de Comercio la que se encarga? La Cámara de Comercio tiene algunas atribuciones, pero es un ente privado. La Cámara de Ah, Comercio Internacional es un ente privado, ¿sí? Aquí, ¿Es el Tratado de Libre Comercio lo que... un tratado de libre comercio puede ser un marco perfecto, pero nada más privaría en los países que tienen un tratado. México tiene 12 tratados, ¿verdad? Diferentes, con 47 países. Pudiera ser. Pero hablando de universalidad, el derecho privado, bueno, el derecho internacional, perdón,
el derecho internacional no es una ley así como nosotros la conocemos. Si nosotros infringimos la ley en nuestro país, nos llevan ante un juez, ante un tribunal, en donde una persona que pertenece a un poder judicial, ¿sí?, que es diferente al presidente, que es diferente a los legisladores, es un poder aparte, nos va a juzgar. Y nos va a juzgar en función a las leyes. ¿Sí? No nos puede juzgar nada más porque estamos feos, o porque somos negros, o porque somos güeros, o porque somos lo que seamos, ¿no? ¿No? Nos va Lamentablemente a sí lo juzgar, hace. se supone, con total imparcialidad y con total apego al derecho, al marco de derecho que en nuestro país se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes y tratados que de ella emanan. La ley suprema en nuestro país es la Constitución, ¿sí? Y de la Constitución se desprenden diferentes leyes. Todas ellas son obligatorias para los mandados, para los ciudadanos, ¿sí? Y quien se encarga de hacerla punitiva si es que no cumplimos con ella, pues es el Poder Judicial, ¿sí? El Ejecutivo hace la orden de aprehensión, se genera la solicita al judicial y el Ejecutivo la ejecuta. Yo te aprendo y te pongo frente a la ley, frente a la justicia, frente al Tribunal de Justicia. ¿Sí? Bueno, eso está clarísimo en México, no pasa nada. Aquí cualquiera que infringe la ley, sácatelas. Va derechito a rendir cuentas a un tribunal judicial. Si el tribunal judicial encuentra motivos de prueba para condenar o no, y es otro tema. Ya, ahí hablamos de una cuestión ya meramente de operación de derecho, vamos a decirlo así. No de operación, sino de aplicación del derecho. ¿Sí? La operación está mal dicho. Bueno, pero si yo le saco la lengua a un ciudadano estadounidense, ¿quién me va a sancionar? Si yo lo defraudo o si yo cometo una falta en algún convenio que él y yo celebramos. Él me va a llevar a lo mejor a su tribunal, pero su tribunal yo le digo, sí, adiós, bye, ¿a mí qué? Yo no soy de tu país, tú no tienes por qué juzgarme. Que en este momento estamos viendo cosas muy raras, como por ejemplo estos juicios a exfuncionarios mexicanos coludidos con el narcotráfico, ¿sí? Pero eso es otro tema. Estamos hablando de una cuestión meramente comercial. Lo mismo, si un país quiere invade a otro, invade a otro, ¿quién lo va a sancionar? ¿Quién? Ah, bueno, ya dijo Abril, la ONU. La ONU, y bueno, ¿y qué es la ONU? O sea, la ONU va a sancionar nada más porque sí, ¿no? La ONU tiene reglas, pero para que esas reglas sean vinculantes, es decir, sean obligadas para todos, debe haber una negociación previa y la firma de un acuerdo. Esos acuerdos no son obligatorios, es decir, yo como país, México, no estoy obligado a adherirme a la ONU, o a la OMC, o al Banco Internacional, al Banco Interamericano, o cualquiera de estos organismos multilaterales, así se les conoce porque tienen muchas partes, pero que son producto de negociaciones. ¿Sí? No son producto de que un señor juez allá en lo divino o en lo supremo diga, así se va a hacer. Es un ponerse de acuerdo entre países. Esto estamos hablando de derecho privado, de derecho internacional público. ¿Sí? Los países se ponen de acuerdo, firman esos acuerdos y aquel que viole el acuerdo, pues entonces será juzgado por el mecanismo para juzgarlo, el Tribunal Internacional que debe juzgarlo. ¿Sí? Pero hay un previo acuerdo. En el derecho internacional no hay una constitución política que diga cómo se va a llevar a cabo la relación entre países, ¿no? Hay un acuerdo multilateral en donde cada país expone lo que a su derecho convenga y una vez que se ponen todos de acuerdo, un acuerdo de acuerdos, entonces sí vamos a aplicarlo. Bueno, eso es el derecho público. Otro caso de estos es la OMC. La Organización Mundial de Comercio es el organismo internacional que sanciona y rige
el intercambio comercial entre países. Pero la OMC no es nada si yo no estoy adherido a la OMC. A mí me hacen los mandados la OMC, ¿no? Yo no quiero. Ya ven que Trump se salió de la OMC. Es un tema bastante complicado. También se salió de otros acuerdos y por lo tanto no es sujeto a una sanción por estos organismos, porque si yo no acepto los acuerdos, me salgo y ya soy independiente. Ah, pero cuando quieras negociar con alguien de la OMC, entonces te vamos a aplicar las reglas OMC porque es lo que dice la regla. ¿Sí? Así es que del todo, aunque te haya salido, no estás tan libre. Si tú vas a negociar con alguien, con algún país que pertenezca a la OMC, como México pertenece a la OMC, entonces las reglas, primero están los tratados y luego cuando no hay cómo negociar por arriba, por en el tratado no te da el elemento, entonces los supletorios la OMC. Así es que, aunque no esté en la OMC, aunque lo mismo la Organización Mundial de la Salud y todas estas organizaciones en las que el presidente Trump, como un tonto loco, dijo, me voy. ¿Sí? Sería el caso ahorita si nuestro querido presidente dijera, nos vamos a ir de cualquiera de estos tratados en los que México, o de estos acuerdos internacionales de los que México forma parte. Bueno, la OMC va a sancionar países. Si un país está cometiendo ilícitos en términos de comercio contra otro, la OMC va a entrar y va a decir, a ver, vamos a llegar a un acuerdo, porque así no se puede hacer. Y entonces será la OMC el foro de discusión para llegar a un acuerdo. ¿Sí? Bueno, está perfecto. Hasta ahí el derecho internacional público ya nos dio los elementos. Pero ¿qué pasa cuando entre privados tenemos acuerdos? Tenemos una obligación y un derecho. Es decir, tú me compras, tú chino, tú español, tú inglés, me compras mis productos aquí a mí, mexicanito. ¿Y qué pasa si no me pagas? ¿O qué pasa si no te entrego lo que tú me estás pagando? ¿Quién va a ser el guapo que me va a sancionar? La OMC no puede. Y de una vez se los digo, no puede porque la OMC no tiene relación con individuos, con privados, tiene relación con países. La Corte Interamericana de Desarrollo, pues tampoco, porque ellos también, al ser un organismo público internacional, tienen relación con países. Entonces, ¿quién va a ser el guapo que me va a venir a sancionar a mí? ¿O dónde me va a ir a acusar? El tipo al que defraudé, vamos a decirlo así, muy, muy fuerte, pero bueno, el hecho de no cumplir con tu palabra, pues puede considerarse fraude, si él lo haces con dolo, ¿no? ¿Ante quién me va a acusar? Va a venir con mi tribunal le va a dar risa, porque ni siquiera tiene domicilio en México para poderme, ni siquiera es ciudadano mexicano. La Constitución a él no le... Ah, claro, tiene que observar una conducta ejemplar cuando esté aquí. Claro, eso sí, mientras esté aquí, pero pues si está allá, ¿qué? ¿Quién es el guapo que me va a sancionar? Pregunta. ¿No? Bueno, aquí entran, les voy a comentar, organismos privados internacionales a los que se adhieren los países, o las personas más bien, en este caso ya son personas, ya no países. Obvio, el país toma el capítulo, o así se le conoce a las oficinas diversas que están en cada país, pero ya es decisión de cada ciudadano de ese país si se adhiere o no. Y, por ejemplo, aquí sí, como bien dijo Abril, estaría la Cámara de Comercio Internacional. Pero la Cámara por sí misma no tiene ni el fuero, ni la atribución, se conoce en derecho la jurisdicción. No puede ser un órgano jurisdiccional que le dé, o con qué calidad moral podría él discernir entre quién tiene la razón, si el rojo o el verde. Se requiere todavía algo más, algo que es vinculante y que es, digamos, la culminación de esa negociación que llevamos a cabo. No me cuenta que voy a negociar con los chinos y se vienen en tropel todos ellos a negociar conmigo. Bueno, pues yo pongo a mi tropa también y negociamos y empezamos a entablar una negociación. Ya les platicaba que los chinos son bien gritones, son muy aspaventosos y a veces eso lo hacen para
distraerte del verdadero objetivo. Entonces tú debes ir preparado para entender que cuando negocias con españoles o con chinos, vas a tener un problema porque son bien gritones y tratan de amedrentarte. Nomás no te dejes y contraataca, ¿verdad? Pero eso lo tienes que saber antes, previamente a la negociación. Ok, vienen y negociamos. Y ya, decimos, ok, ya aceptamos el precio, las condiciones, este va a ser el producto y vamos a entregar en tal fecha. El Incoterm que vamos a pagar es bajo se va a hacer el trato, el que se va a respetar para el trato, para este trato en particular es este, y ya. Y ya, nos damos la mano y ya nos vamos. ¿Qué opinan ustedes? Nos damos la mano el chino y yo, órale va, somos brothers, ya nos hasta un abrazo. Los chinos no les gustan los abrazos, pero en este caso, como está feliz porque hizo el trato de su vida, nos damos un abrazo, se va el chino. Y ya, él me manda la lana y yo le mando el producto, o al revés, yo le mando el producto y él me manda la lana. No. Este convenio de palabra lo llevamos a un plano superior. Y ese llevarlo a un plano superior es conocido como contrato. Ah, contrato. Y entonces, fíjense ustedes que aquí pasa una cuestión padrísima. Porque si bien es cierto que no hay un organismo jurisdiccional que pueda sancionar un incumplimiento de contrato, el propio contrato, de acuerdo a la Convención de Viena de 1980, es un instrumento vinculante entre las partes. Y lo bonito de esto es que ese es el fundamento de derecho que yo necesito para ver quién incumple y quién no. Y entonces, cuando hay un incumplimiento, ahora sí, los tribunales privados de arbitraje, que no de judiciales, de arbitraje, que nosotros establecemos también en este instrumento vinculante llamado contrato, ellos nos van a juzgar o van a juzgar quién tiene o no la razón. Pero si no hay contrato, si no hay ese acuerdo de voluntades llamado contrato, pues entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Ahora sí ya queda más claro cómo está el derecho privado internacional. El derecho privado no es un derecho que actúe de oficio, como acá, por ejemplo. ¿No? Acá si alguien mata a alguien, si alguien comete un homicidio, pues la justicia actúa de oficio. El Ministerio Público, que es el que cuida al pueblo supuestamente, la parte del Poder Judicial que cuida al pueblo, actúa de oficio. Ni siquiera tiene que haber una demanda de por medio. Si hay la presunción del ilícito, si existe el habeas corpus, que es lo que da pie al inicio del procedimiento, en la que haya un cuerpo, el habeas corpus hay un cuerpo, ese es en latín, ¿sí? Entonces, no le necesita decir nadie al Ministerio Público para que actúe de oficio. Él va a ir contra quien considere responsable, ¿sí? Y lo van a detener y lo van a juzgar en el Poder Judicial. Acá no. Acá no hay nadie, ningún organismo en el comercio internacional que actúe de oficio. Fíjense ustedes, todo debe ser por solicitud de parte. Y esa solicitud de parte se conoce vulgarmente, coloquialmente, ¿no? Y técnicamente como demanda. Si no hay una demanda, no hay un proceso. Pero para que haya una demanda y un proceso debe haber un instrumento vinculante. Y ese instrumento vinculante resulta ser el contrato y en el caso de mercancías, de compra-venta internacional de mercancías. Ah, ¿y cómo debe ser un contrato, profe? Bueno, pues vamos a platicar primero qué es un contrato y luego vamos a ver sus partes. ¿Sí? En esta sesión vamos a dejar establecido qué es un contrato, cuáles son sus partes, sobre todo de compra-venta de mercancías. Contratos hay de muchos tipos. Contratos hay para comprar franquicias internacionales y nacionales, para transferencia de tecnología, que es una cosa muy parecida. Hay para servicios y hay para compraventa de mercancías. Y dentro de los contratos de compraventa de mercancías hay un buen de cosas. Podemos tener un contrato de consignación, un contrato de compraventa pura y directa, un contrato de suministro y otros diversos instrumentos que van a hacer que esta negociación que llevamos a cabo con nuestras contrapartes se cristalice en un contrato y que ambas partes lo firmen de manera autónoma, por propio derecho y sin dolo.
¿sí? Porque eso es lo principal que hay, debe privar en un convenio entre dos partes. ¿Sí? Entonces, en la próxima sesión, primero ustedes van a exponer lo que ya les tocó. ¿Sí? Aquí Ana ya le daría su asignación por el chat directo. La próxima sesión, que va a ser a las 10, a las 10:20, van a preparar ustedes la caracterización de cómo negocian estas personas, estos personajes internacionales. Si nos da tiempo, continuamos con el contrato, y si no, a lo largo del día vamos a desmenuzar qué es un contrato. Por lo pronto, quiero pedirles que me hagan favor de buscar en el internet y bajar a sus computadoras o a sus celulares o lo que tengan la Convención de Viena de 1980, en donde se sancionan justamente los contratos internacionales de compra-venta de mercancía. Así denle, Convención de Viena, 1980, y entonces vamos a ver por qué un contrato también tiene que ser regulado por algo. Y esta convención, se llama convención porque acudieron muchos convenencieros, vamos a decirlo así, que no es la palabra correcta, pero como si fuera, a convenir entre ellos qué onda con los contratos. Porque también ellos deben estar amarrados y deben tener una base sustentable de derecho, una base que lo sustente, no sustentable, una base que lo sustente basada en el derecho internacional. Y el derecho internacional público, en general, para los países, es la adhesión al acuerdo marco. Y cuando tú te adhieres, estás obligado a respetar lo que firmaste. Mientras no firmes, no pasa nada, ¿no? Es como cuando compramos algo. Mientras yo no firme, no hay responsabilidad de las partes. Pero en cuanto te adhieres a ese convenio, en cuanto firmas, ahora sí, ya no solo es tu palabra la que está empeñada, ya también es tu acción. La firma tiene una acción legal de aceptación. Entonces, evidentemente, cuando ya hay una firma, pues ya hay una responsabilidad mayor de las partes firmantes. ¿Sí? Y lo mismo sucede con los contratos, y hasta con los contratos de arrendamiento aquí, en nuestro Colima querido, o los contratos cuando vas a comprar un celular, o vas a adquirir una línea, que realmente no es tuya, ¿verdad? Te la están cediendo en uso. Cuando tú dejas de usarla y de pagarla, te la quitan, y al rato resulta que se la asignaron a otro. Así es. Sí, la radiotelefonía no es propiedad de nadie, es propiedad supuestamente de la nación, y te la concesionan a través de un concesionario. Bueno, de todo ese tipo de cosas vamos a platicar en las sesiones que vienen, pero por lo pronto hagan su trabajo y nos vemos a las 10:20. Les doy estas hora con 20 minutos para que ustedes terminen su caracterización. ¿Sale? Y ya para el trabajo escrito, ¿alguien me dijo algo? Sí, yo. Sí. Disculpe, ¿subió para subirlo a Classroom? No me acuerdo, ahorita lo reviso y si no lo subo. Sí, no te preocupes, ahorita lo vemos. Sí subí algo, pero no me acuerdo ni qué. La verdad es que esta semana ha sido completamente loca en muchas cosas, y he andado un poquito desfasado en varias cosas, pero lo reviso y si no les doy más tiempo, no pasa nada. Sale y vale, tenemos todavía la semana que entra para completar el curso y para completar las actividades también. ¿Ok? Ok, Bueno. está bien. Gracias. Entonces, háganme un favor, prendan sus cámaras para la foto del recuerdo. No sean así, prendan sus cámaras. Hola Gabo, hola Edith, qué gusto verte. Gustavo, Abril, qué gusto verlos a todos, me da mucho gusto, verdaderamente. Yo no sé cuándo les vuelva a dar clase, pero me gusta mucho darles clase. ¿Sale? Nos vemos a las 10:20, por favor, y hagan su trabajo. Y vamos a continuar con esta charla bonita de los contratos. Nos vemos.